Farmacodinamia va a ser la segunda clase de la materia de farmacología que vamos a tener y en esta presentación vamos a abordar los siguientes temas. Sabemos que cuando hablamos de farmacodinamia nos referimos a receptores y mientras pensamos en los receptores nos imaginamos a segundos mensajeros o señalización, vías de señalización. Sabemos que para que un fármaco lleve a cabo su función, tiene que hacer contacto con su célula o tejido diana, y esto a través de los receptores, los cuales identificarán al fármaco y llevarán a cabo una señalización específica, secretando o estimulando la producción de segundos mensajeros. Ahora bien, vamos a tener en cuanto a la señalización y a los receptores diferentes tipos de receptores, entre los cuales encontramos a los receptores metabotrópicos, o mejores conocidos como acoplados a proteínas G, los receptores ionotrópicos, los asociados a enzimas, los nucleares y los asociados a enzimas plasmáticas. Los receptores metabotrópicos van a ser los acoplados a proteínas G y vamos a tener tres tipos de proteína G: la proteína de tipo S o estimulante, la proteína de G de tipo I o inhibitoria y la proteína GQ. Vamos a estudiar un poco acerca de la proteína GS primero y vamos a identificar cada una de las partes en este esquema. Tenemos a la membrana celular, a una proteína asociada a proteína G y a la adenilato ciclasa. Vamos a tener que un fármaco va a llegar a la proteína G, se va a unir a ella y lo que va a hacer este fármaco es generar un cambio conformacional sobre esta proteína, lo que hará que, como bien sabemos, la proteína G va a tener tres subunidades: alfa, beta y gamma en verde. Ahora bien, cuando llegue el ligando, por lo tanto, va a haber un cambio conformacional en esta proteína, lo que hará que el GDP se fosforile a GTP. Esta fosforilación de GDP a GTP hará que la subunidad alfa vaya y se coloque en el sitio activo de esta enzima, la enzima adenilato ciclasa, lo que hará que el ATP se hidrolice y forme AMP cíclico. El AMP cíclico va a estimular a proteínas sinasas, las cuales fosforilarán o desfosforilarán, y en este caso el segundo mensajero sería el AMP cíclico. Ahora bien, repasando, llega el ligando, un cambio conformacional en la proteína G, el GDP se fosforila y se convierte a GTP, haciendo que la subunidad alfa pase al sitio activo de la adenilato ciclasa, y esta convertirá ATP por medio de una hidrólisis a AMP cíclico, el cual activará a proteínas sinasas, siendo el segundo mensajero el AMP cíclico. Ahora, ¿qué sucedería en el tipo de receptor metabotrópico asociado a proteína GI? Muy bien, tenemos la misma morfología, una adenilato ciclasa y una proteína asociada a proteína G. Subunidades alfa, beta y gamma. Ahora bien, vendría entonces nuestro ligando o fármaco, se uniría al receptor, el GDP se fosforila y se convierte a GTP. La subunidad alfa viaja en vez de un sitio activo a un sitio alostérico o inhibitorio. Por lo tanto, el ATP no se convertiría a AMP cíclico y tendríamos como tal un descenso en AMP cíclico, generando una inhibición de todo este sistema. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, receptor metabotrópico asociado a proteína G del tipo Q. Tenemos lo mismo, un ligando, una proteína GQ, pero ahora tendremos otra enzima que, como conocíamos en el tipo GS y GI, que era adenilato ciclasa, en este caso será fosfolipasa C. Ahora bien,
Llega el fármaco, se une al receptor, entra GDP, se fosforila y se convierte a GTP. Ahora, la subunidad alfa estimulará a la enzima fosfolipasa C, la cual se encarga de la degradación de lípidos. ¿Y dónde encontramos lípidos? Muy bien, sabemos que nuestra membrana celular está compuesta de lípidos. Entonces irá y degradará al PIP2, que es el fosfatidil-inositol bifosfato. La fosfolipasa C que ahora degradará al fosfatidil-inositol bifosfato y convertirá a este en diacilglicerol e inositol trifosfato. El diacilglicerol lo que hará es activar canales de calcio. Entonces entrará calcio a través desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular. El trifosfato de inositol, ¿qué hará? Sabemos que el retículo endoplásmico de la célula es un reservorio de calcio por excelencia. Por lo tanto, el inositol trifosfato lo que hará es activar los canales de rianudina, los cuales lograrán sacar el calcio del retículo endoplásmico. En este caso, a diferencia de la proteína GS, en el cual su segundo mensajero era el AMP cíclico, en este caso el segundo mensajero sería el calcio. Muy bien, en el receptor ionotrópico vamos a tener que un fármaco se va a unir a este receptor. Este receptor va a ser un canal, ya sea de sodio, calcio, potasio, bicarbonato, cloro o fosfato. Cabe mencionar que los canales de calcio, sodio y potasio van a ser cationes y el receptor ionotrópico de bicarbonato, cloro y fosfatos van a ser canales aniónicos. Canales catiónicos, canales aniónicos. Ahora bien, recordemos, ¿cuál sería el segundo mensajero? El segundo mensajero puede ser cualquiera de estos iones. Ahora, cuando tengamos entrada de calcio y de sodio, vamos a tener como tal la despolarización de la membrana. Un potencial de acción muy sencillo. Ahora, cuando tengamos entrada de potasio a la célula, vamos a tener una repolarización. Y cuando haya entrada de cloro a la célula, va a haber una hiperpolarización de nuestra célula. Entonces, receptor ionotrópico catiónico para sodio, calcio y potasio, aniónico para bicarbonato, cloro y fosfatos. Calcio y sodio tendríamos una despolarización que se tendría como una excitabilidad de la membrana y el potasio como una repolarización, es decir, se bajan los niveles o la actividad celular, y el cloro pues una hiperpolarización. Por lo tanto tendríamos que actividad celular muy limitada o se inhibiría como tal. En los receptores enzimáticos vamos a tener, o aquellos también conocidos como receptores asociados a enzimas, habrán receptores enzimáticos intracelulares y también extracelulares. Hablaremos de los intracelulares. Los receptores enzimáticos van a estar asociados a proteínas sinasas, que van a ser nuestras enzimas. Ahora bien, antes de que un ligando se una a estos, van a estar distribuidos en formas de monómeros. Cuando el ligando se una a estos, va a haber una conversión de monómeros a dímeros. En los receptores enzimáticos vamos a tener dos subunidades. Las subunidades alfas, unidas por enlaces de disulfuro gracias al ligando, y las subunidades beta, también unidas por un enlace de disulfuro, pero estas van a estar unidas a las proteínas sinasas. Se une el ligando y al unirse pasa de ser un monómero a ser un dímero. Entonces, unidas por enlace de disulfuro, estas se autofosforilan a través de una enzima llamada proteinsinasa, la cual ayuda a la fosforilación de la tirosina sinasa. Una vez
fosforilada la proteína sinasa, estos dominios citolíticos fosforilados van a pasar o se van a asociar con dominios de proteínas intracelulares de señalización. Se van a unir estos dominios citolíticos fosforilados con dominios de proteínas intracelulares de señalización, que van a ser las PTB y las SH2. Estas, a su vez, van a tener módulos, los cuales pueden ser pH, SH3, WW, PDZ, FY, VE, los cuales van a tener cualquier actividad, entre ellas una actividad enzimática, como las sinasas, PTPasas, PLC gamma, RAS-GAP y entre otras. Estas son de actividad enzimática, pero hay de actividad moduladoras o adaptadoras, las cuales son las SH2, como por ejemplo tenemos la GRB2, la cual también es conocida como RAS-MAP sinasas. Esta proteína intracelular de señalización está encargada para proliferación y diferenciación celulares. Estas en sí están encargadas de control de procesos metabólicos, ciclo celular, migración, forma celular, proliferación y diferenciación celulares, inhibición de apoptosis, mientras estas son de actividad enzimática. PTB y CH2 con sus módulos, actividad enzimática. CH2 es de actividad adaptadora. Entonces, como repaso, monómero, unión con unidad alfa con unidad beta, unida por enlaces de disulfuro. Se une ligando, se forman dímeros con dos subunidades alfa y dos betas, unidas por unidades de disulfuro, pero en este caso ya habría, y cada una tiene su proteína sinasa adherida. Ahora bien, esta proteína sinasa se va a autofosforilar gracias a la proteína sinasa. Una vez ya fosforilada, este dominio citosólico fosforilado se va a unir a un dominio de proteínas de señalización intracelular, las cuales pueden ser PTB y SH2, que puede ser de actividad enzimática o de actividad adaptadora. Las de actividad enzimática mantienen los siguientes módulos: pH, SH3, WW, PD2 y FYVE, mientras que las adaptadoras son GBR, NCK y las siguientes. Un ejemplo es el RAS-MAP, que proporciona la cascada de sinasas. Y entre estas adaptadoras tenemos los siguientes, que es el control de procesos metabólicos, ciclo celular, migración de forma celular, proliferación y diferenciación y la inhibición de la apoptosis. Todo bien hasta aquí, genética. Ahora, los receptores nucleares son, o tal vez sean un poco más tediosos, pero no son difíciles. Ahora bien, la morfología de un receptor nuclear es el siguiente. Vamos a tener un segmento AB, que va a ser el dominio de activación independiente del ligando, es en el cual pues se llevará a cabo la activación de nuestro receptor. Un dominio de unión a ADN, el cual será aquel dominio el que permitirá que se inicie la actividad a nivel del ADN. Una región de bisagra, en la cual unirá a la región de dominio de unión al ligando y dimerización de receptores a el segmento de unión al ADN. Este segmento es muy importante porque va a brindar que el ligando pueda unirse al receptor y pueda haber una dimerización, lo cual va a permitir el dominio de la transcripción dependiente del ligando, dado de que hay una activación antes de que se una el ligando, en el caso de los receptores esteroideos. Muy bien, ahora iniciemos
Ya una vez definido la morfología de un receptor nuclear, hablemos de cada uno de los tipos de receptores. En el tipo de receptor de esteroides, entre los cuales entran los mineralocorticoides y los glucocorticoides, vamos a encontrar a nuestro receptor unido a un factor que se llama chaperonas. Este factor de chaperonas es un factor de choque térmico. Una vez que el ligando se une a este complejo, se rompe este factor, y es decir, deja libre al receptor. Cabe mencionar que estos receptores pueden estar en el citoplasma o en el núcleo. Una vez que se ha formado o se ha llevado a cabo la dimerización entre el receptor y el ligando, este viajará hacia el núcleo e iniciará la transactivación. La transactivación gracias al dominio de la unión que también mantiene la morfología de este receptor. Ahora, en el caso de los receptores retinoides de hormonas tiroideas, de vitamina D o ecdisona, vamos a tener al receptor nuclear, el cual se va a unir su ligando, pero este se va a unir gracias al receptor del ácido 9-cisretinoico, que sería en este caso, y se formaría un heterodímero entre el receptor del ligando específico y el receptor del ácido 9-cisretinoico, lo cual va a permitir que éste se una al ADN de la célula e inicie la transcripción. En los receptores huérfanos se tiene una teoría, dado de que estos no están comprobados científicamente que tengan una función como la que explicaremos. Estos receptores pueden ser monómeros y dímeros. Cuando son monómeros vienen desde el citoplasma, viajan hacia el interior y llevan a cabo la transcripción. Y los dímeros se encuentran ya en el núcleo celular. Muy bien, este ha sido la clase número 2 de farmacología. Espero les sirva y recuerda, hazte médico. No olvides suscribirte.